que cuando él estaba crucificado, Juan estaba en una cueva. Y Juan y el Cristo estaban conversando en la cueva. Y el Cristo el que le dijo a Juan: la gente se cree que me están crucificando a mí, pero yo estoy aquí hablando contigo. Al que están crucificando es al Jesús materia. O sea, por esa razón muchos creyentes en planteamientos apologéticos usaban la misma estrategia. Si estos sinvergüenzas escriben a nombre de los apóstoles, pues nosotros escribimos a nombre de los apóstoles, afirmando ¿qué? Afirmando la verdad de nuestros patriarcas. Así es que, de hecho, había un escrito que se titulaba El Evangelio según San Pedro, que se escribió en el año 130. Y mire lo que decía el Evangelio según San Pedro. Dice que cuando Jesús estaba en la cruz, él no tenía dolor en la cruz. Solamente él gritó: mi poder, ¿por qué me ha desamparado mi poder? Y entonces, desde luego, la carta de Pedro, apócrifa esta, decía: ahí fue cuando el Cristo se le fue y él, Jesús materia, se quedó en la cruz. ¿Para qué hacían esto? Bueno, porque como el mundo decía que cómo era posible que la salvación adviniera de un malhechor, pues entonces ellos decían: mira, sí, la salvación advino de un malhechor, pero realmente el que murió en la cruz era el malhechor. El espíritu que había en él se escapó de esa materia, y ese es el Cristo, y se escapó antes que lo crucificaran. Por eso él gritó: mi poder, ¿por qué me ha desamparado? O sea, aquí están poniendo a Pedro a distorsionar las palabras de Jesús en la cruz. O sea, mire, la cristiandad ha sufrido mucho, ¿sabes? Lo que pasa es que Jesús profetizó sobre ella y dijo: las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y por eso el Evangelio está, porque Jesús lo profetizó. Pero el Evangelio ha sufrido tanto como para no existir. Nos ayude el Señor para que nosotros, en lugar de trabajar en su contra, trabajemos a favor de él, ¿verdad? Ahora, ese era el gran problema que tenía la cristiandad en ese momento. Y no fue un problema fácil de resolver, ¿sabes? Fue un problema que perduró. De hecho, Ignacio de Antioquía, ese gran mártir de la iglesia cristiana, escribió años después, y mire lo que él dijo en su escrito cuando lo habían arrestado y lo llevaban preso para Roma. Él dijo, yo creo que voy a tener que parar aquí, seguimos el martes que viene, pero él dijo, mientras iba preso hacia Roma para sufrir el martirio de la fiera, él dijo: sed sordos, por tanto, cuando alguien os hable desde fuera de Cristo, es decir, háganse sordos, no escuchen a la gente que hable cosas que Cristo no ha dicho. Porque él fue de la familia de David y de María. Él nació de verdad. Él comió y bebió. Él fue realmente perseguido bajo Poncio Pilato. Él fue crucificado realmente y murió. También resucitó de los muertos. Pero si, como algunos afirman, que no son de Dios, es decir, son incrédulos, que su sufrimiento fue una apariencia, a los tales le pregunto yo: si eso fuera así, ¿ustedes se creen que yo estaría dispuesto al sacrificio?
Yo voy al sacrificio por la fe, pero voy al sacrificio por la fe que cree que Jesús es el Verbo encarnado de Dios. Y es un hombre que lo van a matar. Lo mismo hizo Policarpo, ¿verdad? Policarpo de Esmirna, que fue otro mártir, digo, porque cualquiera que no confiese que Jesucristo ha venido en carne, eso es un anticristo. E inclusive él mismo dijo: yo expongo mi vida como pan agradable ante la presencia del Señor, como sacrificio, como olor grato, aquel que por 86 años solo me ha hecho bien. Los gnósticos tal vez no tenían la mala intención, pero no se percataban que lo que ellos pretendían hacer, que lo que ellos querían hacer, iba a destruir por completo la vida de la iglesia. Vamos a dejarlo aquí. Seguimos la semana que viene, pero me gustaría ver algunas preguntas si las hay. Adelante por aquí, Lázaro. No voy a contestar muchas preguntas porque tengo que ir, ¿verdad?, al velorio del que le hablé, pero por lo menos algunas. Pastor, tengo un montón de preguntas. ¿De veras? Un montón de preguntas. Pero me gustaría comenzar con la palabra agios. Agios. Sí. En predicaciones, Sí. Yo me quedo algo un poco preocupado cuando se utiliza esta palabra agios, basado en la parte donde se habla de diferente. Uh-huh. Diferente, hasta donde yo conozco, o sé, si me corrigen si me equivoco, es una palabra que dice que difiere. Es diferente porque difiere. Sí. Totalmente difiere de algo y por lo tanto es diferente. Por otro lado, se utiliza la palabra distinto, en el cual la palabra distinto significa que distingue, es algo que se distingue de otra cosa, pero no difiere. ¿Estamos de acuerdo en eso, pastor? Bueno, pudiéramos estar de acuerdo, pero hay algo que necesitaríamos considerar etimológicamente. Y es que cuando se traduce una palabra del griego al español, lo que se trata es de buscar lo más cercano a la traducción. Pero cuando se llega a la traducción y a la traducción se le hace una traducción del español al español, probablemente pueda cambiar la etimología de la traducción inicial. No sé si me estoy haciendo entender. ¿Ves? O sea, por ejemplo, en el caso de que, digamos, en una traducción agio significa diferente. Y difiere. Entonces, pero si vamos entonces a definir la palabra diferente en español, entonces quisiera decir a alguien que difiere. ¿Ves? Por el otro lado, alguien pudiera traducir la palabra agios como distinto. Y entonces definir la palabra distinto en español como que se distingue. Entonces, dentro de ambas definiciones, entre el diferente que difiere y el distinto que distingue, desde luego alguien pudiera pensar que lo más correcto sería decir que agios es distinto, es algo que distingue. Pero quien va a ver el sentido original de la palabra agio va a decir, no, agio es las dos cosas, por una sencilla razón.